Después de una frustrada reorientación con Dark Souls 2 y un primo hermano envidiable llamado Bloodborne, Dark Souls 3 estaba repleto de interrogantes y con la nada desdeñable tarea de coronar definitivamente a la saga Souls. La primera entrega de la franquicia, a menudo considerada como uno de los mejores juegos de RPG de todos los tiempos, ganó millones de adeptos tanto por su dificultad como por su brillante diseño de niveles. Además, al margen de poderosos y carismáticos jefes finales, la historia de fondo, lo superficial y lo profundo, lo concreto y lo abstracto que rodeaban al personaje y a sus circunstancias, dieron forma a un universo fantástico muy orgánico, interesante y sobre todo trágico. Precisamente Dark Souls 3 aparece envuelto por una dramática y tétrica atmósfera, en la línea del resto de la saga pero con algunas diferencias. Al contrario que en sus predecesores, en donde había escenarios vivos en mayor o menor medida y en donde la esperanza estaba todavía latente, Dark Souls 3 es la ilustración de una historia marchita de principio a fin. El jugador es precisamente el encargado una vez más de elegir el destino de la primera llama, y en su mano está prorrogarla o extinguirla, reescribiendo de nuevo el ciclo luz-oscuridad. El objetivo es tan directo como desafiante: reunir a los 5 señores de la ceniza de nuevo en sus tronos, para lo cual obviamente habrá que derrotarlos antes. Muchos de los enfrentamientos contra jefes finales exteriorizan bastante bien esa sensación de tristeza y ostracismo. El combate contra vigilantes del abismo es un ejemplo de ello. El escenario repleto de enemigos abatidos, con un canto angustiado sonando de fondo y un enemigo principal que lucha hasta su último aliento. Los combates contra estos enemigos, más allá de la característica sensación de reconforte al derrotarlos, desprenden por primera vez en la saga un sentimiento verdaderamente negativo. No sientes que derrotándolos estés avanzando en la dirección éticamente correcta, es más, en ocasiones el jugador es preso de la propia maldad del universo en el que se enmarca la historia. En este contexto no hay buenos ni malos, solo circunstancias peculiares que han confluido en el peor de los momentos posibles. Dark Souls 3 es el final de un camino que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. No solo a la hora de hablar de su ambientación, que es reflejo de un mundo decrépito y que vive contrarreloj, sino también dentro de su propia jugabilidad. Mucho se rumoreó antes de su salida acerca de que Dark Souls 3 iba a estar más relacionado con Bloodborne que con el resto de la saga en este aspecto, al presentar un estilo de combate mucho más ágil y que no se basaba tanto en la pausa y estrategia de pasadas entregas. Nada más lejos de la realidad, Dark Souls 3 es sobre todo eso, un Dark Souls. Los momentos icónicos de la saga, con muertes y sorpresas negativas por doquier, se reproducen de manera calcada en su tercera parte, aunque a veces abuse en exceso de ellas. Bloodborne era más lineal en este aspecto. Su escenario y sus mapas no estaban tan pensados para que el jugador se frustrara con su macabro diseño, sino que simplemente se limitaban a contener su universo y ya. En Dark Souls 3 hay algunas trampas, situaciones que nos serán muy familiares, pero lo que no hay es una idea ni un concepto propio de qué se pretende crear en cuanto a diseños de niveles se refiere. El santuario del enlace de fuego, que actúa exactamente igual que sus predecesores a efectos prácticos, no se encuentra tan bien justificado ni integrado con el resto de escenarios como en la primera entrega de la saga, o como mismamente en Bloodborne. Es cierto que en este último caso From Software fue muy criticado por concebirlo separado radicalmente del resto del universo, pero esto sí que encontraba una justificación conforme se analizaba la obra en su conjunto. En Dark Souls 3, la posibilidad de teletransportarnos entre hoguera y hoguera, independientemente de dónde se encuentren y desde el principio, puede que facilite y de hecho facilita la tarea del jugador, pero pierde enteros en su conjunto. La gracia y éxito de Dark Souls 1 era precisamente volver al santuario y plantarse en cualquier parte del mapa en apenas un par de minutos corriendo. Esto nos invitaba a no solo a explorar, sino a recrear el juego dentro de nuestro propio cerebro. Y sí, a eso mismo se le llama inmersión jugable, y en este caso Dark Souls 3 no logra acercarse a ese nivel de excelencia. Con Dark Souls 3, From Software ha confirmado que el nivel de escenarios del primer Dark Souls es simplemente inimitable incluso para ellos mismos. La tremenda y única sensación de conexión que existía en la primera entrega no se recupera en esta tercera ni con la vuelta de Miyazaki a la dirección.
De hecho, hace pocas semanas el propio director confirmaba su insatisfacción ante un diseño de niveles que podría haber quedado bastante mejor, fruto, quién sabe, de un desarrollo algo más apurado que en anteriores ocasiones. Con el primer Dark Souls, From Software tuvo tiempo para desplegar todo su talento creativo sin presiones ni exigencias de la audiencia, una situación favorable, pero lamentablemente irrepetible cuando tu obra es mundialmente famosa y esperada. Volviendo a su jugabilidad, en Dark Souls 3 encontramos las mismas mecánicas jugables que han caracterizado a la franquicia a lo largo de todos estos años, por lo que no hay grandes novedades ni sorpresas dignas de mención. Sí que destaca la inclusión de las habilidades especiales con las armas, que añaden capas de profundidad a un equipamiento que no ha recibido tampoco mayores cambios ni modificaciones. Como no podía ser de otra manera, Dark Souls 3 es un juego difícil. Sin embargo, dentro de la dificultad común a toda la obra de Miyazaki, sí que es cierto que seguramente se trate del juego con mejor y más asequible barrera de entrada. Al contrario que en el primer Dark Souls, cuyas primeras 5 horas invitaban al abandono casi definitivo, Dark Souls 3 sí que premia y reconforta mejor al jugador, que aprende de manera ascendente sin recibir tantos mazazos por el camino. La curva de dificultad no solo es también la más generosa de toda la saga, sino también la más lógica. En el primer Dark Souls, el juego aparecía dividido en dos tramos muy bien diferenciados con un punto de inflexión en medio, Ornstein y Smough. Incluir esta lucha en el ecuador de la aventura, además de que era un combate necesario para seguir con la trama, obligaba al jugador a desplegar toda su habilidad antes de tiempo, de forma que el resto del juego parecía cuanto menos un paseo militar. Dark Souls 3 es más paciente, permite confiarse en sus primeros compases, madurar conforme avanza su desarrollo y desplegar toda su mala fe al final del juego. Combates como el de la bailarina del Valle Boreal, Aldrich el devoradioses y sobre todo contra el rey sin nombre, el más difícil de todo el juego, son clara muestra de que no es un juego precisamente sencillo, por mucho que se vendiera esa imagen en sus primeros días de lanzamiento. La sensación al final es que Dark Souls 3, más allá de pretender reinventar la rueda, redefine lo máximo posible la fórmula que sí funciona en el primer Dark Souls. La dirección de Miyazaki es clave en este sentido, puesto que el juego entre medias, Dark Souls 2, no potenciaba el espíritu inicial, interpretando el éxito de la saga desde su dificultad por encima de las mecánicas jugables. Dejando a un lado el tema del escenario que ya mencionamos antes, Dark Souls 3 es la culminación definitiva de una fórmula única, imitada sin éxito por otros títulos incapaces de pensar desde la mente de Miyazaki. El lore de los jefes finales no pretende mejorar ni imitar a los del primer videojuego, aunque las conexiones y referencias sean constantes, sino que construye un camino diferente, haciendo difícil valorar cuál de los dos es mejor. Existe el mismo ciclo de la Edad de Fuego, con algunos de los personajes ya conocidos, con otros por conocer, y que actúa como una cohesión temática muy sólida. Hay flecos, eso sí, como la conexión ambigua entre Wynne y los 5 nuevos señores de la ceniza, como el tema de los distintos tipos de llama, la extraña visión de Aldrich acerca de unos mares profundos, o mismamente acerca del propio final de Dark Souls 3, pero el resultado final no podría ser más reconfortante. En cuanto al apartado visual, en PlayStation 4 no está al nivel de Bloodborne técnicamente. Cierto es que en esta ocasión Sony no está ahí detrás insuflando dinero, por lo que esta entrega arrastra los mismos defectos que los anteriores Souls en cuanto a framerate sobre todo. Con todo esto sucede solamente en momentos puntuales del juego, y en ningún caso llega a repercutir a nivel jugable. Por el contrario, una vez más el diseño artístico vuelve a estar al nivel al que nos tiene tan bien acostumbrados From Software. Escenarios preciosistas, cuidados hasta el más mínimo detalle, con una puesta en escena inmejorable y un diseño de personajes que de nuevo vuelve a poner el listón muy pero que muy alto en el género. En definitiva, llega la hora de contestar la última y más importante de las cuestiones. ¿Es Dark Souls 3 un buen juego? O mejor aún, ¿es Dark Souls 3 un buen Dark Souls? Pues lo cierto es que sí. Individualmente estamos ante uno de los más serios candidatos a juego del año, por unas mecánicas, una estética y una ambientación que de nuevo rozan la excelencia.
Es cierto que el diseño de niveles es mejorable y la multitud de conexiones temáticas respecto al primer Dark Souls genera por contrapartida alguna que otra incongruencia argumental. Pero a decir verdad, seguramente estamos ante el más divertido juego de toda la saga, fruto de un sistema de combate más que perfeccionado y unos jefes finales que están a la altura de las circunstancias. Llamarlo o no llamarlo obra maestra forma ya parte de una perspectiva histórica por ahora inexistente, pero no cabe la menor duda de que Dark Souls 3 es una inmejorable opción tanto para quienes quieran iniciarse en la saga Souls como para los más curtidos en batalla. Eso sí, el final reabre multitud de interrogantes en torno a si será o no la entrega definitiva de una de las sagas más queridas de la pasada y presente generación de consolas. El tiempo y los ciclos, como la oscilación eterna entre luz y oscuridad, dictarán sentencia al respecto.